Ok, muchachos, ¿cómo están? Espero estén bien. En esta clase de acá les voy a colitar con lo que viene a ser la resolución del deber de la semana 3 de mate, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto directamente, ¿no? Con el apartado de expresiones algebraicas. Bien, entonces esta parte de expresiones algebraicas conlleva todo lo que es factoreo, productos notables y obviamente manejar el álgebra con respecto a expresiones. Por algo se llama expresiones algebraicas, como fracciones que sean de tipo algebraico, es decir, que posean letras variables. ¿Qué más podemos encontrarnos por ahí? Una suma, resta de términos semejantes, ese tipo de cuestiones. Debemos tenerlas bien presentes para poder resolver este deber. Entonces, como ustedes son del curso, tienen algo exclusivo para esta clase y es que les voy a explicar de manera general cómo resolver cada apartado de lo que necesitamos saber para poder resolver el deber de esta semanita y en general para poder manejarse de manera básica en lo que es álgebra, ¿no? Que yo siempre he dicho, el álgebra es la base de las matemáticas en realidad. De lo que es ingeniería, carreras de ciencias, el álgebra es lo más importante que considero que hay. Entonces, como les digo, antes de ir con el deber, directamente les voy a explicar cómo se hace cada apartado de manera general, cómo hacer un caso de factoreo, cómo hacer no sé, algún producto notable, cómo hacer operaciones entre fracciones, cómo hacerle una suma, una resta entre fracciones, una multiplicación, división entre fracciones. Entonces, en primera instancia vamos a iniciar con lo que viene a ser el apartado de fracciones, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle por aquí un título que se denomine, en este caso, vamos a ponerle por acá operaciones entre fracciones, ¿ya? Entonces pongámosle operaciones, fracciones, ¿ya? Listo. A ver, entonces, la primerita, la típica. Bueno, la suma ya vimos que en realidad es la única, no existe como tal una resta por las clases pasadas que hemos visto, pero bueno, de manera general, manejémosle nomás lo que conocemos, una suma y resta de fracciones. Bien. Entonces, aquí me voy a inventar cualquier cosa, no importa como tal el apartado de lo que me encuentre porque el procedimiento va a ser análogo. Entonces, en este caso vamos a hacer la siguiente expresión. Hagámosle 2y entre, puede ser en este caso 3z más un 5z entre un 6z cuadrado. O mejor con otra letrita para que no se simplifique nada por ahí, y al cuadrado. Bien, entonces me piden sumar estas dos fracciones algebraicas, ¿no? Entonces hay dos maneras de hacer en realidad este tipo de operaciones entre fracciones, suma y resta. La una es aplicar, ojo, esta funciona solamente cuando tengo dos fraccioncitas. La primerita, que es la que yo le llamo el método de la sonrisita, que es multiplicar en diagonal y multiplicar los de abajo. Porque es la sonrisita, fíjense, tengo el un ojito, el otro ojito y la sonrisa. Es como que si alguien le hace full a, no sé, el limón con sal o alguna cosa ácida del colegio, esos polvos que sabe haber, esos chupetes también de maracuyá y no sé cuánta cosa, pues ahí uno aprieta los ojos, ¿no? Porque dice, chuta, qué ácido está esto, pero se sonríe porque dice, uy, está rico. Entonces, esa es una metodología. Esta metodología se puede ir aplicando igual con muchas más fracciones, pero no es tan recomendable porque se puede volver un proceso muy extenso. Cuando hay más de dos fracciones, lo que recomendamos, o al menos lo que yo menciono que puede ser más óptimo, es el mínimo común múltiplo, que igual ya luego de que veamos el método de la sonrisita, les mencionaré cómo se hace el MCM o el mínimo común múltiplo. Entonces hagamos esto, ¿no? Rapidito, es una diagonal, multiplico, sería 2 por 6, eso es 12, y y por y cuadrado es y cúbica, signo de la mitad más otra diagonal. 3 por 5, esto es 15 y z por z es z al cuadrado. Listo. Entonces, con esto en cuenta ya tengo la parte del numerador. Ahora vamos con el denominador, que no es nada más que hacer 3z por 6y cuadrado. En este caso, los numeritos se prestan nomás a hacer operación. Entonces, vamos a hacerle, ¿no? Que en este caso nos va a quedar 3 por el 6. Eso de ahí nos da un 18. Y todo multiplicado por el z y el y al cuadrado, que como no son la misma letrita, no puedo aplicar nada de
operaciones con exponentes ni ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya, listo. Entonces, conforme hemos estado viendo esto, tenemos ya nuestro resultado. De esa manera, general, ya hemos obtenido lo que nos compete. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer el mismo procedimiento, pero quiero hacerlo aplicando el mínimo común múltiplo? Entonces, ahorita les voy a poner esta metodología que aplicamos, la que le denomino la sonrisita. Ojo, no es el nombre oficial, no irán a justificar en algo teorema de la sonrisita, no, solamente es de manera general justificación, suma o resta de fracciones, sí, pero es la forma en la que le llamo de manera un poquito más práctica. Entonces voy a hacer la misma operación, pero ahora voy a hacer por el denominado mínimo común múltiplo. Entonces, ¿en qué se basa el mínimo común múltiplo? Bueno, antes de hacer directamente con lo que viene a ser la expresión algebraica, hagamos solamente con el apartado de numeritos, nada con letras. Entonces, por ejemplo, solamente voy a tomar las fraccioncitas, pero sin las letras. Ya. A ver, entonces, ¿qué debo buscar en primera instancia? Lo primerito de ley, como les menciono, es buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Es el numerito, como bien dice, el mínimo, es decir, es el múltiplo más pequeño que contiene a los denominadores que tengo en mis fracciones. Entonces, aquí es justo por lo que les decía que es más preferible hacer en este caso cuando hay más de dos fracciones por este método del mínimo, porque puedo englobar de golpe todas las fracciones con un solo valor, en este caso porque es numérico, o bien con expresiones si es que ya fuera algo algebraico, ¿no? Entonces debo encontrar qué número le contiene adentro al 3 y al 6 como tal. ¿El 3 le contiene adentro al 6? No, porque de hecho el 6 es más grande, entonces no puede ser el mínimo. Pero fíjense que el 6 sí le contiene al 3 y obviamente el 6 se contiene a sí mismo. Entonces ese ya es mi mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué estoy viendo por acá? Que ese va a ser el numerito que voy a tomar como mi mínimo común múltiplo. ¿Y ahora qué hago? Este valor que encontré voy a venir y dividirlo para el denominador de la fracción primera con la que voy trabajando y este procedimiento se va haciendo así hasta acabar con todas las fracciones. Nos quedaría 6 dividido 3, eso es 2. Y lo que sobra, vamos a ponerle por acá, y lo que sobra, en cambio, se multiplica por el de arriba o el numerador de esa fraccioncita con la que voy trabajando. Entonces me sobró 2 y 2 por el de arriba es 4. Entonces tendría 4. Signo de la mitad más. Hago lo mismo con el siguiente, en el que en este apartado lo único que debería considerar es hacer lo mismo. 6 dividido para 6 es 1 y 1 por el de arriba es 5 como tal. Entonces nos quedaría 5 nada más por aquí. Bien, entonces conforme hemos visto eso, lo único que me hace falta es operar, ¿no? 4 más el 5 no es nada más que 9 y esto dividido entre 6. Ya aquí si es que se puede simplificar algo, pues mejor que mejor. Aquí puedo sacar la tercera de cada uno, que la tercera de 9 es 3, es como 9 dividido para 3 es 3 y 6 dividido para 3 es 2. Entonces el resultado de esta operación ha sido 3 medios directamente. Bien, entonces esta misma metodología es la que toca aplicar acá, en un 90%. Solo cambio unas cositas por el tema de las letras, ¿sí? O bueno, una cosita en particular. Entonces, vamos a hacer la operación de esta sumita entre fracciones aplicando mínimo común múltiplo. Entonces, aquí, primerito me fijo en los números, ¿sí? En los números. Tal cual como ese arribita, primerito debo tratar de fijarme en los números, si es que puedo encontrar un número que justamente le contenga todos los numeritos que aparecen en los denominadores. En este caso, como manejé el mismo ejemplo, pues de ley el 6 es el mismo número que le contiene a este 3 y al 6 mismo. Pero ahora, tal vez alguien se pregunte, profe, ¿cómo busco el mínimo como múltiplo de las letras en este caso? Pues cuando son letras distintas y no tiene nada que ver la una de la otra, como es este el caso que es solo Z y Y, pues le escribo solamente tal cual aparecen, es decir, ZY cuadrado. Pero por ejemplo, si hubiera sumado aquí una Y, ahí sí me hago la pregunta de ¿cuál de estas Y le contiene a la otra? ¿Esta Y le puede contener a un Y cuadrado? No, porque recuerden que el Y cuadrado es Y por Y. Entonces, ¿qué pasa? Que la Y como tal es solo una Y, no puede contener dos multiplicándose. Entonces la y solita no sería mínimo común múltiplo. Si es que yo quisiera encontrar el mínimo común múltiplo con esas y, tendría que irme al y cuadrado, ¿no? Porque como dijimos, y al cuadrado es y por y,
y aquí sí está viviendo una y que se aparece en la otra parte de la operación con la que estoy trabajando, ¿no? Es decir, con la otra fraccioncita en su denominador. Entonces, eso nada más para que lo tengan en cuenta. Pero como yo le coloqué en el ejemplo, netamente lo que viene a ser otra letrita, pues solo se colocan juntas o como bien diríamos, pues multiplicándose. En realidad, recuerden que esto, aunque no aparezca nada, se interpreta que hay unas multiplicaciones, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces, ahora que ya tengo el mínimo común múltiplo, ahí sí hago el procedimiento que vimos arribita, es súper sencillo. Agarro este denominador y ¿qué vamos a hacerle? Vamos en este caso a dividir para el otro denominador de la primera fracción. Entonces nos quedaría así, ¿no? 6 y cuadrado entre 3z. Se va la z con la z, el 6 se puede dividir con el 3 y arriba me queda 2 con este y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me sobró de haber hecho la división? 2y cuadrado. Y si yo multiplico 2y cuadrado por el de arriba, que en este caso es 2y, va a ser 2 por 2, 4 con los numeritos, que me le pongo acá para que sepan que es un producto. Y luego en este caso, la y por la y cuadrado se hace y cúbica, no recordemos. Si yo tengo la misma base, en este caso, que si es la y, sumo los exponentes cuando se están multiplicando. ¿No? Aquí hay un 1, 2 más 1 es 3, por eso y cúbica, por si acaso. Bien, entonces tenemos esa partecita. Bien, ahora vamos con el otro nuevamente. Aquí traten de verle ya un poquito qué es lo que quedaría sin necesidad de anotar tanto aparte como hice en la anterior fracción. Eso sería ya súper bueno para que agilicen un chance los procedimientos. Entonces le divido, ¿no? 6z y cuadrado dividido para 6y cuadrado, eso me va a quedar como tal solamente z. Y z, que es lo que me sobra por el de arriba, me va a quedar en este caso 5 por z, en este caso va a ser nada más, obviamente signo de la mitad, 5z y al cuadrado. Bueno, por si acaso si alguien no le vio la división, me quedó esto, ¿no? Donde se va y cuadrado con el y cuadrado y el 6 y me quedó solo z. Y este z que sobró multipliqué por el de arriba, que me quedaría solo z por z, z cuadrado y obviamente el 5 que es un numerito que nos está acompañando ahí. Y listo, en realidad, aunque no parezca, este resultado de arribita es el mismo de acá abajo, solamente que toca modificar un poquito más. Usualmente el mínimo común múltiplo ya me da una expresión más simplificada de lo que me podría dar a veces el método de la sonrisita. Entonces, ¿cómo les demuestro que efectivamente es lo mismo? Porque si se fijan en este caso, déjenme, le voy a hacer un poquito más para acá. Solamente puedo aplicar algo que ya voy a explicar, que es un factor común, y podría en este apartado llegar a la misma respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo saco la parte de factor común 3, en este caso para la parte de arriba, tendría que sacar 3 afuera como factor común y adentro me va a quedar a 4y cúbico más 5z cuadrado. Ahorita igual no se preocupen, tal vez si es que no le saben bien al factor común, ya les voy a explicar por qué obtuve eso cuando veamos factor común. Pero por el momento, netamente, solo quiero que vean que la parte de los procedimientos sí me da el mismo resultado, solo que el mínimo común múltiplo, que igual le voy a poner por aquí antes de que se nos olvide, el MCM, no suele otorgar una respuesta más simplificada de golpe. Entonces, vean qué sucede. Puedo dividir el 3 de arriba, se hace 1, con el 18 que tenemos abajo. 18 dividido para 3 es 6. Y vean que si yo ya borro lo que quedó simplificado, me quedaría esta expresión. Y fíjense que de ley es la que ya me dio el mínimo común múltiplo. Y listo. Si es que me pusieran a realizar restas o sumas y restas combinadas, lo único que va variando es el signo que voy colocando conforme voy haciendo las operaciones. Aquí tengo un más, por eso puse un más en el siguiente término que fui haciendo. Si es que yo hubiera tenido un menos aquí, como ahorita le modifico, lo único que debo hacer es igual acá, colocarle un menos cuando ya voy a operar esa otra fracción con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso nada más, ya tenemos la suma y la resta de fraccioncitas. Ahora vamos con lo que viene a ser el apartado de el producto. Producto entre fracciones. Y aquí nomás le voy a poner de una vez la división entre fracciones. Entre fracciones. Ya.
A ver, entonces el producto entre fracciones voy a ir rápido porque es súper sencillo en realidad. Voy a poner igual cualquier expresión, 2y entre 5x menos, perdón, pongámosle por, y ahí sí, una fracción con un menos, que sea, por ejemplo, no sé, un 10 z por un 3w. Ya. Entonces, ¿cómo se multiplican las fracciones? Es denominador con denominador y numerador con numerador. Teniendo en cuenta el orden, ¿no? El de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. Por si acaso le pongo acá. Que no haya confusiones con cómo acabé de decirlo nada más. Es numerador, que son los de arriba con numerador. Los multiplico y denominador con denominador, ¿no? Es decir, los de abajo de las fracciones. Entonces, igual si tengo que hacer ley de signos, la hago. Si es que aquí obviamente no me aparece signo, se interpreta que hay un más. Entonces me quedaría más por menos es menos directamente, ¿no? Luego hago la parte numérica. Me quedaría 2 por 10 es nada más que 20. Y E por Z, como no son misma letrita, pues se colocan tranquilamente. Solamente el YZ. Listo. Luego, para la siguiente parte, sería 5 por 3, eso de ahí es 15, y x por w es xw. Y aquí, si es que pueden simplificar algo, lo hacen directamente, ¿no? En este caso, nos va a quedar, puedo sacar la quinta, ¿no? Es decir, puedo dividir el 20 para 5, eso me da 4, y puedo dividir el 15 para el 5, eso me da un 3. Es decir, me quedaría nada más que 4yz entre 3xw, ¿ya? Y esa es la manera en la que se hace un producto entre fracciones. Yo considero que es la más fácil dentro de las operaciones de fracciones. Creo que el producto, a mi parecer, es el más sencillo. La división, en cambio, se puede presentar de dos maneras, aunque la segunda usualmente se suele ver cuando uno apenas está aprendiendo eso en el colegio como tal, pero como ya se encuentra uno acá, es en la siguiente representación. Si es que me dicen, por ejemplo, que yo divida 2y, voy a tomar las mismas del ejemplo anterior, entre 5x, o bueno, esa es la primera fracción, y me dicen, porfa, divídame esa fracción para esta otra que estamos colocando, que es menos 10z entre 3W. Ojo, aquí la línea más grande es la que me indica justo que estoy dividiendo todo lo de arriba por lo que viene a ser todo el que está aquí abajito, ¿no? Y esto les menciono para que tengan cuidado porque a veces uno tiende a no hacer una línea la principal más extensa y puede que hagan así. Y ahí se entiende que todo esto es una división para el 2y y ahí eso ya estaría mal. Entonces tendrán cuidado, traten de siempre a la línea de fracción principal colocarle más extensa que a las otras que tienen como tal de realizar la operación. Entonces aquí vamos a aplicar algo que muchos deben conocerlo como extremos con extremos, medios con medios. Yo les suelo decir la reglita del sándwich, otros le dicen la ley de la oreja o la reglita de la oreja, porque cuando uno dice extremos con extremos tiende a hacer esta anotación de acá. Y cuando uno separa de las fracciones, fíjense que esto parece una orejita, si es que me pusiera a hacer acá algún dibujo animado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los nombres, al final de cuentas, lo que debemos conocer es qué pasa con una división de fracciones de esta manera. Entonces, ¿qué hago? Como mencioné, hago primerito lo que vendría a ser signo si es posible. Entonces, la fracción de arriba tiene un signo más, para el de abajo menos, esto es menos directamente. Ahora, ¿qué hago? Hago extremos con extremos, es decir, 2y multiplico por el otro extremo que es 3w. Entonces sería 2 por 3 es 6 y yw, que no son las mismas letras, entonces por eso solo se quedan expresadas. Y luego, ya hicimos extremos con extremos, vamos medios con medios. Nos quedaría 5 por el 10 es 50 y x por el z. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos obteniendo extremo con extremo, medio con medio. Y como les dije, si es que se puede simplificar algo, pues lo hago, ¿no? En este caso puedo sacar la mitad de 6 es 3 y la mitad de 50 es 25. Entonces esto se simplifica a tener 3y entre 25xz. Esta es la manera más convencional en la que nosotros ya nos vamos a encontrar una división entre fracciones. Pero, por ejemplo, la otra que les decía que uno puede encontrarse en el cole puede ser la siguiente, que nos ponen así. Nos dicen, por favor, divida esta expresión, esa fraccioncita, para esta otra que le estoy poniendo por acá. Y bueno, chuta.
cuando uno tenía un producto, una multiplicación, decía de golpe que es numerador con numerador, denominador con denominador. Pues ahora en la división lo único que hay que hacer es invertir la partecita de realizar la operación de lo que hacíamos en el producto. Es decir, si yo me encuentro de esta manera, que es muy poco probable acá que ya de hoy en adelante nos encontremos de esta manera, pero digo por si acaso se encuentren, lo único que hay que hacer es en cambio ahora es numerador con denominador y denominador con numerador. Prácticamente ahora es cruzado, ¿no? La partecita que debo hacer. Entonces, vean, me quedaría 2 por 3, eso de ahí, o bueno, ley de signos antes, no, más por menos es menos. 2 por 3 es 6 y nos quedaría YW. Y para el otro, el de abajo, me quedaría 5 por 10, eso es 50, y X por Z. Y si se fijan, es la misma de arriba, entonces de ley nos va a quedar al momento de ya haber hecho la simplificación, nada más que menos 3YW entre lo que viene a ser 25XZ. Ya. Entonces, esas son las operaciones que debemos conocer para realizar con respecto a fracciones. Bien. Entonces, ahora que ya tenemos en cuenta las fracciones, que es de las cosas con las que más les encanta trabajar a los profes, vamos a trabajar con lo siguiente, que ya son los casos de factoreo. Factoreo. Bien, entonces el primer caso de factoreo que vamos a manejar, déjenme ver aquí, le hicimos suma y resta, producto entre fracciones. Le voy a cambiar el colorcito para no confundir. Ya, listo, ahí sí. Entonces, con respecto al factoreo, vamos primerito con el que usualmente la gran mayoría dice que es el más sencillo, que es el factor común. Esto expliqué en la clase de los controles a las que asistieron tres compañeros. Ellos están un poco más adelantados con esto, pero aquí les repito nuevamente para la gran mayoría. Entonces, un factor común, usualmente la gran mayoría de gente, y lamentablemente por lo que a uno le enseñan, pero bueno, es un poquito hasta madurar la idea, lo entiendo por esa parte, es que creen que un factor común, bueno, creemos más bien, porque también era de ese apartado, de ese grupo, creemos que el factor común es un apartado de factoreo con el que justo como dice el nombre del factor común, yo puedo sacarle solo algo como factor común que de ley esté apareciendo de manera repetida en los términos con los que estoy trabajando. Por si acaso, que no se les olvide antes de ver esta parte de aquí, si es que alguno no tiene claro el panorama con respecto a este apartado, aquí les voy a hacer una anotación súper importante, muchachos, que le vean, les voy a poner hasta con un color bastante más llamativo, y es saber bien qué son términos y qué son factores, ¿no? Entonces, si es que me hablan, muchachos, de lo que se llama términos, quiere decir aquellas expresiones algebraicas que están separadas por signos más y signos menos. Es decir, si yo tengo la expresión 2x menos 2y menos 3z más 5w y me preguntan cuántos términos tiene, entonces yo voy contando de expresión en expresión conforme se van separando entre los signos más y menos. Entonces tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces tendría 4 términos por acá. 4 términos. Listo. Bien, entonces esos son los términos. Y en cambio, la parte de los factores viene a ser el apartado solo, que podríamos decir cuando solamente tenemos productos. Y se suele ver con respecto a un término. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tal si me dan la expresión 2x, y, z más 2 tercios, w no sé, Z también, ya. Entonces, aquí me dicen, por favor, acolíteme viendo los términos y cuántos factores tiene cada término. Entonces, ya sabemos que son términos, así que yo diría de lleno que son dos términos. Pero me dice cuántos factores tiene cada término. Entonces, este primer término y este segundo término, vamos a ver cuántos factores tiene. Como les digo, son aquellos los factores en los que está todo multiplicándose como tal. Voy contando de uno en uno con todo lo que se va multiplicando adentro de cada término. Entonces, ven, aquí tengo el 2, multiplica a la X, a la Y y a la Z. Entonces, ¿cuántas cositas se están multiplicando en un solo término? Se están multiplicando 4. Entonces, diría que en el primer término hay 4 factores. Mientras que en el segundo tengo esta fracción, este W y este Z, que son tres factores, que son tres cositas
que se están multiplicando, ¿no? Entonces, conforme tenemos en cuenta eso, diríamos que este de acá tiene 3 factores. Entonces, hago hincapié con esto para que sepan igual en qué se basa el factoreo, ¿no? El factoreo es llevar de tener apartados de términos, cositas con separaciones de más menos, a lo que vendría a ser algo que solo esté netamente factorizado, es decir, netamente existiendo un producto, muchachos, ¿ya? Es decir, que todo esté multiplicándose ahí mismo en el término. Entonces, el factor común, vuelvo a retomar esta parte, la gran mayoría creemos que debe ser un apartado en el que yo deba observar de ley, que es algo que aparece sí o sí para cada término. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2y más 2z, uno dice, ah, ya, chévere, el factor común que puedo sacar es el 2, porque ambos términos tienen el 2 repetido, entonces eso es el común, entonces puedo sacar ese como mi factor común al 2. Y dicen, lo que tengo como factor común, le saco afuera del paréntesis que me va a quedar del sobrante de haber hecho factor común. ¿Y cómo se hace un factor común en realidad? Aquí debemos considerar algo. Lo que yo debo colocar en el paréntesis luego de haber sacado lo que hice como factor común es el resultado de haber hecho la división de lo que tengo originalmente para lo que saqué como factor común. Sí, para cada término divido lo que saqué como factor común. Pero ojo, aquí le estoy haciendo con otro color porque esto no es un proceso de resolución, digamos que muy formal, pero es como tal lo que terminamos haciendo en el factor común. Entonces, por eso le pongo con otro color, es para que sepan por qué hago esto, para que me dé justamente el resultado que voy a anotar ahorita. Entonces, el 2 con el 2 se va, el 2 con el 2 se va y me quedaría solo y más z. Y fíjense que en este caso le voy a poner con el mismo color y más z. Me queda un resultado que solamente es un término, ¿sí? Vean que tengo cosas multiplicándose y que tiene 2 factores, porque vean, este 2 se está multiplicando a todo este paréntesis. Entonces, si me dijeran, ¿cuántos términos tiene toda esta expresión? Pues tiene un término. ¿Y cuántos factores tiene la expresión? Tengo un paréntesis multiplicando otro, entonces son 2 cositas multiplicándose, es decir, 2 factores. Eso es un factor común. Pero ojo, el factor común es engañoso. No piensen que debe asomar de ley lo mismo para decir, ah, ya, eso saco como factor común. ¿Qué tal si de la expresión le modifico ahora lo siguiente? Más 3z. Fíjense que ya no hay nada en común, pero yo puedo sacar lo que a mí se me venga en gana de factor común, así tal cual. Aunque suene un poquito fuerte, créanme que es así tal cual. Entonces, digamos, algunos de ustedes puede decir, bueno, profe, no sé, ya que me dice que puedo sacar de cualquier cosa, sáquele factor común, no sé, raíz de 5, por ejemplo. Sácale raíz de 5 como factor común a esta expresión de acá. Entonces, yo les digo, chévere, ¿no? A ver, lo que ustedes me piden es sacar raíz de 5 como factor común. Entonces, lo que saco como factor común va fuera como tal del paréntesis de lo que sobra de haber hecho factor común. Entonces, le pongo. ¿Y qué habíamos dicho? Que lo que saco afuera como factor común, debo dividirle para cada término y lo que me queda, eso es lo que va en este paréntesis de acá. Entonces divido para cada término lo que saqué como factor común. No hay nada que simplificar, entonces se queda así tal cual, debo anotarlo acá, que sería 2y raíz de 5 más 3z raíz de 5. Ya, entonces considerando eso, pues en este apartado, lo único que debería ser igual, si es que alguien dice, chuta, profe, o sea, ya le caché, pero ¿cómo sé si es que efectivamente sí hice bien, dividí bien para colocar este paréntesis? La respuesta es súper sencilla, y es que en realidad los productos notables, entre comillas, yo podría decir más o menos que es lo contrario a factorizar. Entonces, ¿cómo yo puedo regresar un producto, es decir, factores, a términos? Pues regresando lo que está multiplicándose nuevamente a cada término para obtener en este apartado lo que viene a ser el apartado de ya no tener solo factores, es decir, ya no solo cosas multiplicándose. Entonces, muchachos, voy a aplicar la distributiva. Lo que puse afuera voy a volver a distribuir por lo de adentro. Y si es que yo hice bien, me debería dar la expresión que tenía originalmente, si hice bien el factor común. Si no me da, algo nos jalamos ahí en la parte de haber hecho el factor común. Entonces, vean, me quedaría raíz de 5 por 2y entre raíz de 5 más raíz de 5 por 3z entre raíz de 5. Y vean, se va raíz de 5 con raíz de 5, raíz de 5 con raíz de 5 y me queda solo 2y más 3z. Y vean, efectivamente es lo mismo que tenía originalmente. Entonces corroboro
que el factor común que saqué está totalmente adecuado, totalmente bien. Y si hacen lo mismo para el de arriba, vean, puedo hacerle tranquilamente y me queda justo pues, de donde partí, ¿no? O de donde salimos, que es el 2y más el 2z nada más. Y ya está. Entonces, ese es el caso de factoreo con respecto a factor común. Yo considero en realidad que el más fácil, a mi parecer, es la diferencia de cuadrados, luego está este, pero usualmente la gran mayoría inicia con esto, mencionando que es el más sencillo, por eso nada más empecé con este. Entonces, el que sigue, en cambio, es la denominada diferencia de cuadrados. Bien, entonces, con respecto a lo que viene a ser la partecita de la diferencia de cuadrados, pues de manera general tenemos esta forma. Uno dice que la diferencia de cuadrados se ve como esto, que nosotros tenemos un término cuadrático restado otro término cuadrático. Por algo se llama diferencia de cuadrados. Vean, tengo cuadrados que se están restando. Entonces, ¿qué nombre va a recibir? Podrían decirle resta de cuadrados también, ¿no? Recuerden que diferencia un sinónimo es resta, entonces pueden decirlo tranquilamente. Pero como tal, el nombre con el que más le conocemos en el mundo es la diferencia de cuadrados, ¿no? Como que el convenio al que se ha llegado por ahí en la comunidad. Entonces, ¿cómo se factoriza de manera general una diferencia de cuadrados? Sencillo. Lo que está dentro de cada cuadrado debo ponerlo en cada paréntesis, considerando que una diferencia de cuadrados me da dos paréntesis. Es decir, pongo en cada paréntesis lo que está dentro de cada cuadrado, es decir, la A, la B y la B. ¿Y qué es lo único que pongo en la mitad? Signos contrarios como a mí se me venga en gana. Aquí el orden es totalmente indiferente. Puedo ponerle más, menos, menos, más. Entonces, esto de aquí es totalmente indiferente, como les menciono, ¿sí? Al final de cuentas, obtenemos el resultado totalmente adecuado. Entonces, ahora ya aplicado a un ejemplo para hacerle rapidito. Digamos que yo tengo el siguiente. Digamos que tenemos en este caso 9 menos 4, pongámosle, ¿ya? Aquí la gran mayoría va a decir, chévere, profe, ¿no? 9 menos 4, eso es 5, ¿ya? Pero me voy a complicar un poquito la vida y voy a tratar de obtener ese 5, pero aplicando diferencia de cuadrados. Entonces, aquí tal vez digan, profe, pero yo no tengo aquí el cuadrado para el 9 ni el cuadrado para el 4. Pero muchachos, una diferencia de cuadrados deben considerar que igual la puedo hacer aparecer tranquilamente. ¿De qué manera? Con el siguiente truquito. Puedo sacarle la raíz a cada término y también a cada término le elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque de manera general tenemos que considerar que la raíz cuadrada, o bueno, la raíz y la potencia, pues son operaciones contrarias. Entonces, al final de cuentas es como que se simplifican y pues al final de todo no altera en nada el resultado o más que el resultado, las expresiones efectivas con las que estamos trabajando. Entonces, si es que podemos, sacamos las raíces que quedan adentro. Yo tengo la raíz de 9, sí, que es 3, y esto obviamente se quedó elevado al cuadrado, y menos. Tengo la raíz de 4, sí, es 2, y el 2 está elevado obviamente al cuadrado. Ojo, no irán a hacer este truquito y a volver a simplificar, no tendría sentido entonces que hayamos hecho el truquito de la raíz con la potencia. Entonces, vean que ahí sí se parece un montón, ¿no es cierto? Lo que tengo arriba de manera general con lo que tengo ahora abajo solo con numeritos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hago dos paréntesis y pongo adentro de cada paréntesis lo que está dentro de cada cuadrado, es decir, 3, 3, 2 y 2. Y ahora, ¿qué hacemos? Sencillito, ponemos signos contrarios, ¿no? Para que vean que no importa el orden, ahora voy a poner menos y más. Y vean qué me da. Ya solamente hago operaciones, ¿no? 3 menos 2, eso de ahí es 1, y 3 más 2, eso de ahí es 5. Y 5 por 1 no es nada más que 5 directamente. Entonces, ya está. Y vean que me salió el mismo resultado que si yo solo hubiera hecho de golpe 9 menos 4, ¿no? Un poquito complicarme la vida, pero para que vean que funciona directamente. Si yo tuviera ahora con expresiones algebraicas, supónganse tengo x menos y. Sí, dejémosla ahí nada más. Ya, entonces, si yo tengo solo x menos y, otra vez uno diga, chuta, me piden hacer diferencia de cuadrados, pero no veo cuadrados. Entonces, ¿qué hago? La parte del truquito. Saco raíz, elevo al cuadrado. Saco raíz, elevo al cuadrado. Obviamente no puedo sacar la raíz de x ni de y, ni siquiera sé que son x y y, entonces lo dejo expresado así tal cual. Y lo único que hago sería, ¿qué cosa? Dos paréntesis y pongo lo que está dentro de cada cuadrado. Es decir, raíz de x,
raíz de y, raíz de y. Signos contrarios le voy a poner ahora más menos. Y ya está factorizado, así de sencillito, sin ningún tipo de problemas. Entonces, eso es una diferencia de cuadrados, ¿ya? Para que lo tengan presente. A mi parecer, como les acabé de hacer notar, creería yo, depende cada quien, pero esto se me hace más fácil inclusive que esto que hicimos arriba del factor común. Bien, entonces ahora vamos con lo que viene a ser, en este caso, la suma y diferencia de cubos. Por si acaso no hay suma de cuadrados, ¿no? No creerán que si hago al cuadrado más b al cuadrado, me da algún tipo de apartado así de factoreo de one, como el de aquí arribita. No, no tenemos la suma de cuadrados por si acaso. Bien, entonces tenemos la suma y la diferencia de cubos ahora. Entonces, ojo, no es que me olvidé de ponerles la suma arriba o algo de eso, sino que directamente es porque no hay, o sea, no hay ese apartado de la suma de cuadrados. Bien, entonces la suma y la diferencia de cubos. Igual hay una manera general de cómo se definen, ¿ya? Y la manera general de cómo se definen es la siguiente, tal cual como vimos anteriormente. Puedo tener yo un numerito cúbico o al cubo más otro, y cubo, perdón. Y lo mismo si es que fuera una resta o una diferencia, ¿no? Que es el cuadrado ya, tantos cuadrados que suelo ver ahí, ya se me quedó poner cuadrado. Ya. A ver, entonces tenemos la parte de los cubos. Bien. Entonces, si es una sumita de cubos, lo único que debemos hacer es igual. Adentro de un primer paréntesis también me va a otorgar dos paréntesis esta de los cubos, pero un paréntesis va a ser más chiquito y el otro un poquito más extenso. Entonces, ¿qué pongo en el primer paréntesis? Lo que está dentro de cada cubo, es decir, la A y la B, la A y la B. Bien. ¿Y qué pongo igual en la mitad? Aquí de ley sigo el mismo orden con el signo que estoy haciendo. Si es una suma, entonces el primero va a ser con más. Si es una resta, pues el primer paréntesis va a ser con menos. Y ahora sí, el siguiente, ¿qué decimos? Decimos que es el primero al cuadrado. Cuando yo haga referencia al primero, quiero decir a este A. Cuando haga referencia al segundo, es a este B. O dicho de otra manera, el primero es lo que está dentro de la primera parte del cubo y el segundo lo que está dentro del otro término cúbico, ¿no? Entonces diría, el primero al cuadrado menos. Ahora esto es lo que cambia. Ojo, tendrán cuidado. Cuando es una suma de cubos, en este paréntesis grande en la mitad es signo contrario, es decir, menos. Entonces sería menos el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Y sería lo mismo en el otro, ¿no? Sería primero al cuadrado, pero ojo, como ahora es un menos, es una resta, es signo contrario acá, en este paréntesis en la mitad, es decir, sería más primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Ya. Y estaría tranquilamente, muchachos. Entonces aquí no me voy a hacer mucho lío ir yendo directamente con lo que viene a ser el apartado de numeritos, por ejemplo, hacerles un 1 más 8 porque es netamente seguir la misma idea de la anterior, que igual si es que yo no veo los cubos, pues hago lo mismo. Raíz cúbica, saco, elevo al cubo. Raíz cúbica y raíz, en este caso que considere, le elevo al cubo también para que no me afecte como tal en la expresión. Entonces voy a ir directo con un ejemplo que sea este de acá. 27x cubo menos 125y sexta. Listo. Entonces, aquí tal vez digan, chévere, aquí tengo un cubo, pero acá no tengo un cubo. Pero ojo, todo esto es un término y todo esto es otro término. Yo no debo fijarme solamente en un factor del término, en este o en este. Debo fijarme en todos los factores del término, ¿sí? Porque todo lo que vive ahí debería estar todo eso elevado al cubo y lo mismo para el otro término, no solamente un factorcito de ese término. Entonces, ¿qué hago? El truquito que habíamos mencionado hace un ratito y que lo acabé de aplicar así nomás con numeritos. Entonces le aplico a todo la raíz cúbica y elevo al cubo. Aplico todo la raíz cúbica y elevo al cubo. Entonces, ¿qué me quedaría por aquí? Consideremos algo, ¿no? La partecita de propiedades con raíces dice que si yo tengo solamente factores adentro de una raíz, yo puedo distribuir la raíz para cada factor. Entonces me quedaría raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de x cubo y esto al cubo. Menos lo mismo para el otro, que quedaría raíz cúbica de 125 y por acá también raíz cúbica de y a la sexta.
Bien, y esto al cubo, ¿no? Y ahora sí, como les dije en la diferencia de cubos, yo si puedo operar igual más cosas con las raíces que quedan aquí adentro, pues lo hago nomás. Entonces, la raíz cúbica de 27 sí hay, es 3, ¿no? Porque 3 por 3 9 y 9 por 3 27. Entonces me quedaría 3. La raíz con la potencia se va, me quedaría solo x y esto al cubo. Y vean ahí, sí ya obtuve todo lo que queda dentro del cubo como tal. Chévere. Entonces ya tengo la forma que yo necesito, tal cual como la anotamos por acá. Lo mismo para el siguiente. Tengo en este caso la raíz cúbica de 125, que sería el 5, ¿no? Porque 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Y aquí puedo igual simplificar, ¿no? Al 6 le quito 3 en este caso y me va a quedar nada más y nada menos que en este apartado, o bueno, más que quitarle es dividirle, ¿no? Recuerden por si acaso, si es que alguien no se acuerda para no ir directamente con esto, que tal vez no se ve tan bien como este de acá, debemos considerar esto, ¿no? Que si yo tengo una raíz y una potencia dentro como tal, yo puedo pasar esto solamente como una potencia, donde el que aparece adentro de la potencia va a ir arriba de una fracción de exponente y el numerito que aparece en la raíz va a ir abajo de esa partecita de fracción como exponente. Y aquí vean que solo se simplifica o se divide. 6 dividido para 3, eso de ahí es 2. Entonces el resultado es y al cuadrado como tal de haber hecho esta partecita de acá, ¿ya? Y al cubo. Listo, recuerden igual, si quieren corroborar que hicieron bien estas operaciones, regresen el exponente a cada factor y les debería dar lo que tenían originalmente. Ahí van a saber si es que no se comieron alguna cosa por ahí con respecto al procedimiento. Bien, entonces, ¿qué decíamos que toca hacer? Dos paréntesis, un paréntesis más corto y aquí un paréntesis un poco más extenso, ¿no? Que lo voy a hacer más o menos por acá. Bien, entonces, ¿qué pongo en el primer paréntesis? Lo que está dentro de cada cubo. Entonces me quedaría 3x, como es una resta de cubos, sería menos y 5y cuadrado. Bien, ¿y ahora qué decíamos? En el paréntesis más extenso va el primero al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado es 9x cuadrado. Como el signo con el que estoy trabajando para los cubos es una resta, es un menos, en la mitad es cambiado, es decir, va más. Luego va primero por el segundo, sería 3x por 5y cuadrado, 3 por 5 es 15 y x por y al cuadrado. Y nos quedaría solamente sumar el segundo al cuadrado, es decir, 5y cuadrado lo elevo nuevamente al cuadrado, tendría eso como tal, y nos quedaría 25y a la cuarta. Por si acaso, si alguien no le vio esto, solo estoy mencionando lo que dije acá. El segundo elevado al cuadrado, es decir, 5y cuadrado elevado al cuadrado, distribuyo las potencias y pues me va a quedar 25y cuadrado, que es lo que estoy poniendo. Y listo, eso es aplicar una diferencia de cubitos. Si es que es una suma, pues solo van a cambiar los signos. Aquí va a ir un más y aquí va a ir un menos, ¿no? Solamente eso cambia con respecto a suma o la diferencia de cubos con la que estemos trabajando directamente, ¿ya? Bien, entonces, ahora que ya tenemos estos de acá, vamos con uno súper importante que viene a ser el factoreo, que algunos le dicen el factoreo de suma y producto para factorizar trinomios cuadrados perfectos. También está el método de aspas, ¿ya? Pero vamos a revisarle directamente, ¿ya? Vamos a revisarle directamente cuál les puede funcionar. Voy a hacer ambos para que ya ustedes se queden con uno y vean pues cuál les gusta más, ¿no? Entonces el siguiente es como tal para el apartado de expresiones cuadráticas, ¿no? Ahorita sí ya es para lo que viene a ser factorizar expresiones cuadráticas o más bien expresión de trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? El TCP denominado, trinomio cuadrado perfecto. Les voy a poner por si acaso alguien no le sepa. Trinomio cuadrado perfecto. Y borrémosle la parte de expresión. Basta con decirle solo trinomio cuadrado perfecto. Este es igual un nombre que se maneja un montón, entonces de gana voy a ponerle solo la palabra expresión acompañándole. Ya, entonces vamos a ver cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Este ya es directamente con lo que viene a ser ejemplos, ¿no? Para que se entienda un poquito más directamente. Entonces,
A ver, déjenme ver, un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto, de hecho, deben considerar también que el apartado de factorizar un trinomio cuadrado perfecto usualmente sale de un binomio al cuadrado, ¿no? Pero eso veremos más adelante con lo que viene a ser producto notable. Entonces, por ejemplo, pongamos el siguiente. Es x al cuadrado más 6x más 9. Y me dicen, por favor, factorice esto por lo que vendría a ser la metodología de la factorización por suma y producto. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué? Porque una factorización de un trinomio cuadrado perfecto me debe dar de igual manera dos paréntesis, pero que va en cada paréntesis. En primera instancia va lo que está dentro de la expresión del término cuadrático. En este caso es un x lo que está dentro de la cuadrática que tengo acá. Entonces debo poner ese x en cada paréntesis. Luego, ¿qué hago con los signos? En el primer paréntesis va el signo de la mitad. Entonces pondría en el primer paréntesis un más. Y en el segundo paréntesis va la multiplicación de el segundo término con el último término, ¿sí? Entonces, ojo, aquí más que segundo y último término, debe ser el signo del término que tiene exponente o, mejor dicho, del apartado lineal, es decir, que tiene exponente 1 la variable, y el término independiente, es decir, en este caso, el que no tiene letrita acompañándose, ¿sí? Recuerden, término lineal, el que tiene exponente 1, ¿ya? Entonces hago ley de signos, más por más es más. Entonces no se olviden, primer paréntesis, signo de la mitad, segundo paréntesis, toca multiplicar término lineal con término independiente sus signos, ¿ya? Y ahora sí, ¿por qué viene a llamarse el método de suma y producto? Este que le vamos a poner igual por acá. Le voy a poner de una vez que este se le suele denominar el método de suma y producto. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Debo buscar en este caso, muchachos, dos números que multiplicados me den este 9. Y ojo, mucho ojo con este apartado de acá. Si es que los signos de los paréntesis me dieron iguales, es decir, más o menos menos, debo decir dos números que multiplicados me den este número y que sumados me den el numerito de aquí del término lineal. Sí, no se irán a olvidar de eso. Ojo. Los signos que me salieron en los paréntesis, digo, ¿qué cosa? Si es que son los mismos, debo sumarle los numeritos para que me dé este de acá. Pero si me hubiera dado alternado, por ejemplo, más o menos, ahí digo qué números restados me dan este de aquí de la mitad, ¿sí? Eso nada más tendrán cuidado. Entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den el 9 o que sumados o restados, depende de la combinación de signos, me den este valorcito de acá, ¿no? Este 6 que tengo aquí. Bien, entonces está súper fácil, ¿no? Es el 3 y el 3. Vean, 3 por 3 hasta con signos más 3 por 3 es 9. Me salió el primer numerito que tenía que conseguir. ¿Y ahora qué hago? Como son signos iguales, más y más, me debería dar este numerito sumándose esos también que acabamos de mencionar, el de la mitad. Y 3 más 3 es 6. Entonces vemos que sí me está dando. Eso es como tal la partecita de hacer suma producto para la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, si es que me pedirían hacer el mismo ejercicio, el x al cuadrado más el 6x más el 9, pero me dicen que por favor aplique el método de aspas o el método de aspa simple. En este caso, ¿cómo toca hacerlo? La manera en la que yo trabajo es la siguiente. Tal vez algunos se encuentren de una manera un poquito distinta, aunque la gran mayoría es súper parecida, pero lo que toca hacer es lo siguiente. Debo desglosar el término cuadrático y el término independiente. Debo desglosar de qué manera. Debo tratar de obtener expresiones o números que me den esas expresiones o justamente números o esos términos como tal. Entonces, ¿qué expresiones multiplicadas me puede dar x al cuadrado? La única posibilidad que tengo es que sea x por x. X por x es x al cuadrado. Ya tengo desglosado una manera para encontrar este término de acá. Ahora debo encontrar una manera de desglosar como un producto al 9, que ya vimos que es un 3 por un 3. Bien, y ahora lo único que debo hacer por aquí es lo siguiente, es multiplicar en diagonal. Multiplico en diagonal de esta manera y anoto los resultados justo aquí en la mitad. Ya vamos a ver con qué sentido. Entonces hago por acá.
Y le voy a poner con todo y signo por si acaso, ¿no? Aquí les recomiendo nomás poner el más como tal o el menos directamente si es que tienen que hacerlo también para obtener el numerito de acá. Pero les recomiendo igual, aunque el más ya vimos que no es tan necesario, ya vamos a ver por qué sí les recomiendo en esta metodología colocarle el más también. Entonces hago el producto, ¿no? Diagonal y diagonal. En este caso sería x por 3, eso es 3x. Y x por 3 también es 3x. Como ambos tienen signo más, les debo sumar, ¿no es cierto? Entonces sería 3x más 3x, son 6 veces x. Y si es que, muchachos, las partes del desglose que yo hice, si me da el numerito, o y ahora sí más que el número, toda la expresión de la mitad, ahí digo que ya encontré los factores. ¿Y cuáles son los factores? Pues son directamente correspondientes de manera horizontal. Y aquí es por eso que les decía, pongan nomás el más, porque aquí es justo donde se ve cuál ha sido el factor. Ha sido x más 3 y ha sido también x más 3. Que vean, es justo el que saqué acá arribita directamente, ¿no? Entonces, por esa razón les recomendaba poner en este apartado de aspas eh, los signos, aunque sean más, porque vean, si yo no pongo más, ¿qué me va a quedar como tal? Solamente me va a quedar lo siguiente, me va a quedar solo así, x3. Y si yo vengo y anoto x3, ¿qué pasó aquí? Y me voy a confundir con signos o algo, entonces por eso es que les recomiendo nomás poner el más por acá, ¿ya? Bien, tenemos esto, entonces de esa manera igual es como se trabaja con el método de aspas como tal. Entonces déjenme, le voy a poner acá el nombre, este de aquí en cambio es aspas. Algunos le dicen aspa simple, ¿no? Pero bueno, es que en realidad es poner otra vez este simple, agrupándole acá con la apartado de la inicial, la S, entonces sería aspas, ¿no? Pero bueno, por si acaso, para que no se confundan, aspas de aspas simples es lo mismo. Bien, entonces, de esa manera es como vamos a trabajar directamente con lo que viene a ser un trinomio cuadrado perfecto. Esos son los dos casos básicos que podríamos decir que nos sirven para poder trabajar con lo que nosotros estamos considerando con respecto a este apartado del trinomio cuadrado perfecto. Ahora, sucede, muchachos, que obviamente hay veces en las que estas dos metodologías, al menos la primera, se suele quedar atrás, ¿sí? Porque yo me puedo encontrar con otro tipo de trinomio cuadrado. Algunos lo suelen decir trinomio cuadrado imperfecto, que bueno, al final de cuentas yo solo le llamaría trinomio cuadrado y le separaría por casos, ¿no? Pero les menciono nada más en este caso que pueden manejarle tal vez ese nombre, pese a que no me gusta mucho a mí, pero bueno, igual es cosa de cada cual en ese sentido. Entonces, un trinomio de tipo imperfecto, entre comillas, ya digo entre comillas, imperfecto, pues es uno que no puedo encontrar de manera tan sencilla estos valorcitos, nuestros valores de acá, como lo hicimos tan fácil por acá. Entonces hay que ir un poquito más allá. Así que lo que debemos considerar ahora, le voy a llamar ahora TCI, trinomio cuadrado imperfecto, va a ser lo siguiente. A ver, déjenme pensar en uno que nos pueda servir por acá. A ver. Ya, a ver, vamos con este de aquí. Pongámosle, por ejemplo, a este, que nos dice que es 18a al cuadrado más 13a menos 5. Entonces, la primera forma en la que yo puedo factorizar un trinomio de este tipo es justamente por este de acá, el método de aspas. Fíjense que yo solo mencioné que este de aquí se queda atrás cuando ya tenemos otro tipo de trinomio, ¿no? Pero el de aspas sí nos puede seguir sirviendo también tranquilamente. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Debo buscar expresiones que me terminen dando o de manera de que yo desglose el primer término y el último término, ¿no? Y que luego haciendo las operaciones pues me dé el término de la mitad. Entonces, en este caso, aquí sí va a haber algunas combinaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, para que me dé a al cuadrado, pues va a ser a por a, pero para que me dé 18 puede ser el 6 por el 3. Puede ser el mismo 18 por el 1. Sí, puede ser algunas combinaciones. Entonces, yo en este caso voy a tomar una que sea 18 por el 1, donde, bueno, el 1 sí ya no se tiende a escribir, entonces le voy a colocar solamente como A.
18a por a es 18 a cuadrado, entonces cumple con la característica por aspas. Y para que me dé el menos 5, pues podríamos colocarle 5 y menos 1, ¿no? Porque aquí hago ley de signos, más por menos es menos y 5 por 1 es 5 directamente. Entonces hacemos en este caso la parte de la diagonal y debemos ver si nos da el apartado del término de la mitad. Entonces, ley de signos, más por menos es menos. 18a por 1 es el mismo 18a. Ley de signos para la otra diagonal, más por más es más y 5 por a es 5a. Hago la resta porque son signos contrarios y me quedaría menos 13a. Y fíjense que efectivamente me está dando el término de la mitad. Entonces ya tengo los factores de ley, son los que quedaron de manera horizontal. Entonces me quedaría que es 18a más 5 y esto de acá por a menos 1. Bien, y ya estaría. Nos quedaría como tal la metodología hecha por lo que viene a ser aspas, ¿no? Como les digo, puede salirles con otras combinaciones. Todo eso sale en realidad de seguir haciendo un poquito de álgebra. No voy a entrar mucho en eso para que tengan en cuenta sobre todo cómo se aplica el método. Si es que alguien dice, profe, pero yo saqué otros factores, pero me puse igual a hacer la distributiva por si acaso. Si quieren ver si es que sacaron bien los factores, pueden distribuir esto para ver si les dio esta misma parte de la cual partieron. ¿Cómo se distribuye? Primer término con primer término, primero con segundo, y así sucesivamente. Distribuyen hasta acabar, hacen operaciones, suma, resta de términos semejantes y les debería quedar esta misma expresión. Nada más, pero si es que les sale otros factores, no significa que está mal. Si es que corroboran, hacen el producto y ven que les da lo mismo, pues lo único que pasa es que vale modificar, son expresiones netamente equivalentes en las que solo tocaría aplicar un poquito más de álgebra si lo notamos así. Pero ahorita solo para que vean lo que vendría a ser el método, ¿no? Entonces tenemos el apartado de aspas. Bien. Listo, entonces, ahora que ya tenemos el apartado de aspas, vamos con otro ejemplo en el que podamos aplicar, bueno, este apartado con el que vamos a trabajar igual lo que sigue. No como tal, no es tanto como para considerar el apartado de que sea una metodología mala. De hecho, muchos profes les suele gustar aplicar el siguiente tipo de factorización para este tipo de trinomios. Y bueno, más que igual trinomios cuadrados imperfectos, yo consideraría igual que usualmente este tipo de factorizaciones que estamos haciendo por acá, ojo, acá lo pongo full aparte, es netamente factorizar expresiones cuadráticas de esta manera. Tienen un número multiplicado por término cuadrático más otro por término lineal y un término independiente. Y en cambio, el de arriba pues funciona muchísimo más con los que suelen ser solamente esta forma de acá. X al cuadrado más un bx más un c. O dicho de otra manera, decimos que el valor de a es 1, ¿no? Porque si el valor de a es 1, nos quedaría solo el x cuadrado, ¿no? Le voy a poner así para que tengamos en cuenta ese apartado. En cambio aquí, pues suele ser que el a suele ser distinto del 1, ¿no? Entonces, eso directamente en este apartado, ¿ya? Bien, entonces, ahora que tenemos en consideración este apartadito de acá, pues vamos a revisar. Sobre todo el trinomio cuadrado imperfecto suele ser el que no cumple con realizar lo que les decía de el binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sobre todo para que lo consideren, pero de manera general ya les dije, yo preferiría decir solo que son distintas factorizaciones, distintos casos para una expresión cuadrática, ¿ya? Pero les menciono solo como un dato adicional, ¿no? Entonces, consideremos un ejercicio, este de acá sí, no creería que tiene un nombre efectivo con el cual trabajarle. Entonces, solamente vamos a denominarle a este de acá como un ejercicio. Y bueno, yo le llamaría en cambio el del producto o división. No sé por qué en este caso igual le podríamos dar un nombre adecuado, pero ya van a ver por qué yo le llamaría de esa manera. Directamente solamente por lo que hace el método, ¿no? No es por otra
cosa rara que tengamos que realizar por ahí. A ver, entonces, déjenme ver un ejemplo con el que podamos trabajar directamente en el apartado que estamos notando por acá. A ver, déjenme ver. A ver. Ya, a ver, trabajemos con este de aquí. A ver, por ejemplo, ¿qué tal si nos dan en este caso el ejercicio 2x² más 3x menos 2? Entonces, ahora, ¿cómo se aplica esta nueva metodología con la que estamos trabajando? Lo único que debemos hacer es esto. Como ya veo que lo que le está estorbando al término cuadrático ya es algo distinto del uno, en este caso es un 2, ese numerito que le está estorbando lo voy a multiplicar y a dividir para toda la expresión. Por eso es que digo, podamos llamarle a este método como el método de factorización por producto división. Sí, pero es algo que, no sé, un nombre que se me ocurre netamente, ya que a priori no he encontrado esto como un nombre específico, ¿no? Pero tal vez en algunos libros sí le llaman de alguna manera general. Entonces, vean, multiplico tanto arriba como abajo. Le voy a hacer hasta con otro color para que le vean. El 2 y bueno, más que multiplicar, el otro le divido, ¿no es cierto? Al mismo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con esto? Pues le coloco con la expresión que tenía originalmente. Es decir, esta de acá, 3x menos 2, ¿sí? Entonces, por eso netamente, porque hice un producto y también una división, es que le puedo llamar así, ¿no? Suma, perdón, producto y división. Listo. Bien, entonces, ¿qué se hace acá? El numerito que aparece abajo no lo voy a mover para nada, pero el de arriba sí le voy a hacer algo, y es que voy a distribuir el de arriba que quedó afuera para cada término de lo que tenemos ahí adentro. Entonces va a quedar 2 por 2x² va a quedar 4x². Para el siguiente, en este apartado de acá, la recomendación que les puedo dar es que para el término de aquí de la mitad no operen los números, déjenle expresado nada más, es decir, como un 2 por 3x, ¿sí? Nada más. Y el otro sí hagámosle nomás. Fíjense que igual el primero le hice nomás, solo suele haber líos con el de la mitad, por eso les digo, déjenle expresado en ese sentido. Bien, entonces nos quedaría por acá. Ley de signos, más por menos es menos y 2 por 2 es 4 directamente. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede por acá. Y esto dividido para 2. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál era el chiste o por qué hicimos esto de acá de haber hecho el producto para 2 y obviamente haber dividido para 2? Recuerden que igual esto no me altera nada porque el 2 se va con el 2, entonces es como que no le hice nada a la expresión, ya que no es que añadí algo que le modifica como tal, sino que añadí algo que se llama un uno inteligente. Si yo divido 2 para 2, eso es un 1. Yo hice aparecer un uno que me va a ayudar, por eso es un uno inteligente. Bien. Entonces, ¿ahora qué hago? El primer término que me quedó arriba, fíjense que lo puedo expresar como una potencia cuadrática. ¿De qué manera? De la manera en la que ya trabajamos anteriormente. Si yo no tengo algo al cuadrado que me aparezca todo el término cuadrático, ¿qué hago yo? Truquito. Saco la raíz a todo y elevo al cuadrado. Y si se fijan, aquí me va a quedar un 2x y esto al cuadrado directamente. Y acá pues me va a quedar lo siguiente. Aquí quiero que se fijen en algo. Este 2x que acabé de obtener, imagínense que es como si solamente hubiera sido un x y obviamente que está al cuadrado. Entonces vean que si es que yo hago esa modificación o yo asumo eso, que 2x es como si fuera solo una xita al cuadrado, vean que yo ya tengo algo súper parecido a lo que hemos trabajado en la parte anterior. ¿Y qué es eso? Que yo tenga directamente solo una x cuadrática sin que le esté estorbando algo. Entonces, por eso es que me sirve este método de multiplicar y dividir ese numerito que le estorbaba al x². Entonces, considerando eso, considerando que mi x entre comillas es 2x, pues yo voy a ordenar este término de acá. Es decir, al 3 le voy a sacar afuera y al 2 le voy a poner adentro como 2x. Porque si se fijan, ahorita obtuve x² más 3. ¿Cuánto valía 2x si asumíamos lo de arriba? Como si solo fuera un x. Y vean que estoy obteniendo, luego si le resto el 4, un trinomio de una forma súper fácil de factorizar por los métodos que ya vimos cuando estábamos haciendo por el TCP.
Entonces, una vez ya consideramos eso, ojo, para lo que viene a ser el apartado de abajo, el 2, ese sí no lo modifico nada todavía, ese sigue actuando ahí hasta casi que el final. Entonces, ¿cómo factorizo trinomio de la forma en la que habíamos visto por acá? Puedo hacer por el apartado de la suma y producto, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Lo que está dentro de cada cuadrado sería, en este caso, bueno, más que de cada cuadrado, del cuadrado único que tenemos por acá, 2x y 2x. Signo de la mitad más primer paréntesis, signo del segundo es la multiplicación del segundo con el último. Más por menos es menos. ¿Y ahora qué debo hacer? Encontrar dos números que multiplicados me den menos 4 y como son signos contrarios, más menos, me dé restado el 3 que está sencillito ver que es el 4 y el 1, ¿no? 4 por menos 1 es menos 4 y 4 menos 1 es 3. Entonces estamos correctos, está totalmente bien esa parte de ahí. Y esto obviamente tenemos que estar dividido para un 2. Y aquí tal vez uno diga, no, ya chévere, pero ¿ahora qué hago con el 2? Este 2 nos sirve para tratar de simplificar aún más la expresión. Y es que si se fijan, este paréntesis de acá, este factor, tiene algo que puedo sacar como factor común, y es el 2. El 2 que tengo acá, y adentro del 4 también vive un 2, entonces puedo sacarle un factor común 2. Entonces me va a quedar 2 por x más 2. Ya sabemos cómo hacer factor común de lo que vimos casi que al inicio de la clase. Y esto dividimos para 2. Entonces fíjense que se ve el 2 con el 2, y vean qué expresión más sencilla nos está dando por acá. Entonces esto es x al cuadrado por 2x menos 1. Ya. Y así nada más es lo que debemos considerar. Esa es la manera en la que suelen hacer muchos profes y de hecho hasta en primer semestre he visto que a algunos les gusta bastante hacer esta metodología. Si no vean, pueden irse por el método de aspas, también les puede funcionar. Lo malo es que aspas, pues a veces, como les mencioné, nos puede dar varias combinaciones de factores, entonces eso puede no complicar un poquito las cosas, pero tal vez a uno le puedan hacer dudar con respecto a ciertas partecitas que esté realizando por ahí. Bien, y bueno, para ya acabar con esto, vamos con el último método, que es el que más vamos a ocupar. Entonces, aquí o bueno, más que el que más vamos a ocupar, yo considero que es el más relevante y de hecho es el que a los profes, ese sí les encanta poner, pero un montón en lo que viene a ser pruebas, exámenes, talleres, les encanta este. Y no les culpo. Voy a tomar el mismo ejemplo para que vean que si yo hago por esta metodología, pues me debería salir tranquilamente lo mismo. Después de todos los casos de factoreo, solo son distintos caminos para llegar a un mismo lugar. Entonces, en este apartado, hablando de lo que estamos haciendo, las distintas metodologías para cada caso de factoreo, ¿no? Entonces, les decía, esto que vamos a hacer ahorita es lo que se denomina la completación del trinomio cuadrado perfecto. Y aquí le voy a poner acá como tal para no ocupar espacio en lo de abajo. Entonces, esto es por completación del TCP, del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como les decía, no les culpo a la gran mayoría de profes que les guste hacer esto. Y de hecho, yo también soy más de la noción de si es que es tratar de hacer algo un poquito más desarrollado, aplicar esta metodología antes que las anteriores. Ya si es que uno está de apuro o es un ejercicio súper práctico, pues las anteriores nos ayudan aún más porque son más rápidas quizá que esta metodología de acá. A muchos le huyen a este de aquí, no les culpo, yo en su momento también le huía. Pero en realidad cuando uno ya le agarra el tino, ya va a ver que no importa qué ejercicio les pongan de factorizar un trinomio cuadrado de cualquier tipo, y van a ver que la completación les sale tranquilamente sin ningún tipo de problema. También se puede factorizar por lo que es fórmula general, pero esa sí no la vamos a ocupar porque en teoría todavía no hemos visto de manera general cómo usar la fórmula general de segundo grado, ¿no? Entonces, no vamos a ocupar algo que todavía no hemos visto de buena manera. Y sobre todo, desde ya les adelanto, la completación del trinomio cuadrado perfecto en realidad es la metodología con la que uno puede obtener o deducir directamente la fórmula general de segundo grado. Y en pocas, uno podría decir que esta metodología es la madre de la fórmula general de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces, ojo, tendrán bastante presente eso de ahí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer? Prácticamente es análogo para todos. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Lo que le está estorbando al término cuadrático saco como factor común, es decir, al 2 le saco como factor común. Ya sabemos que nos debería quedar haciendo el procedimiento que ya hemos trabajado y nos va a quedar esto, ¿no? Haciendo factor común 2 a todo el trinomio con el que estamos trabajando. Ahora, al numerito que le está acompañando al término lineal, el de exponente uno de adentro de este paréntesis, ¿qué le voy a hacer? A ese numerito lo voy a tomar aparte y le voy a dividir para 2. ¿Siempre se hace eso? Sí, siempre se hace eso. Entonces tendría que considerar al 3 medios, lo divido para un 2. Puedo hacer extremos con extremos, medios con medios. Recuerden que si yo tengo un numerito que no me asoma como fracción, le divido para uno y ya asoma como fracción. Recuerden que en realidad el uno siempre está presente igual dividiendo, solo que no se coloca porque no me afecta la división para uno. Entonces, vean, hago extremos con extremos. Le pongo chévere por acá. Extremos con extremos, medios con medios. 3 por 1 es 3 y 2 por 2 es 4. Y ahora, este valorcito que obtuve, ojo, si es que yo puedo simplificar algo, si por ejemplo me hubiera quedado un 8 cuartos, si puedo dividir, simplificar algo, lo hago. Pero si es que no, lo dejo expresado, ¿sí? Mucho ojo. La cosa es que ahora le elevo al cuadrado. Este valor que encontré le elevo al cuadrado y la recomendación es no hacer esto. Uno tiende a hacer ya por inercia, chévere, le elevo al cuadrado, entonces voy a hacer propiedad de exponentes, distribuyo arriba y abajo. No, la recomendación es dejarle solo expresado. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué encontré este término cuadrático? Porque este término cuadrático me va a ayudar a hacer lo que vendría a llamarse aparecer un cero inteligente. ¿Qué es un cero inteligente? Algo que yo añado en mi expresión como que se está sumando y restando. Es decir, ¿qué tal si toda esta expresión le añado un 2, pero también le quito un 2? Esto es un cero, ¿no? Esto después de todo es cero, pero quizá este añadido del 2 y el menos 2 me sirva para modificar algo en mi expresión y obtener algo que necesite, ¿no? Entonces, por eso es como tal que acabamos de encontrar este valorcito, para poder realizar esta completación, es decir, para hacer aparecer un trinomio cuadrado que sí sea perfecto, en pocas. Entonces, ¿qué consideramos por acá? Lo siguiente, esto se mantiene igual y hacemos la primera agrupación. Agrupamos término cuadrático, término lineal en la primera parte. Entonces sería x al cuadrado más 3 medios por x. ¿Y qué hacemos aquí en esta agrupación? Sumamos el término cuadrático o el número cuadrático que acabamos de encontrar y cierro la primera agrupación. Y lo que sobra, pues lo sigo colocando afuera, que sería menos 1. Y ahora, ¿qué hago? Resto ese número cuadrático que encontré. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que si aquí sumo, aquí resto, eso después de todo, si yo vuelvo a operar todo, se van a simplificar y me va a dar cero. Entonces ya sabemos que es algo que me ayuda para poder expresar o trabajar con lo que estoy netamente realizando por aquí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Una vez hicimos esto, automáticamente el paréntesis primero que agrupé se va a transformar en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué les decía? Que un trinomio cuadrado perfecto, un TCP, directamente es un trinomio que sale de haber hecho un binomio al cuadrado, es decir, de haber hecho un A más menos un B y al cuadrado. Esto que nos da, adelantándome un poquito para lo que viene a ser el producto notable que más vamos a ocupar, que es este de aquí, que es el denominado binomio al cuadrado. Esto como tal que nos da, esto no es nada más que algo que igual uno debería conocer ya como lorito, que suele decir, es el primero al cuadrado, más menos, dependiendo del signo de la mitad, dos veces el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Entonces, eso como tal es un TCP, ¿no? El imperfecto, en cambio, es uno que no cumple, que sale de aquí directamente, para que lo tengan en cuenta en ese apartado, ¿ya? Entonces, ¿qué les decía? Automáticamente cuando yo hice esto, este paréntesis se transformó en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vean que yo aquí acabo de obtener esta expresión. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué puedo hacerle? Llevarle a esta expresión solamente como un binomio al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar entonces? Lo siguiente, 2 por paréntesis de ahí me va a quedar entonces un paréntesis cuadrático. Estoy regresando, ¿no? De este trinomio a este apartado de producto que tengo acá. ¿Y qué pongo adentro de este paréntesis? Lo que está dentro de cada cuadrado. Es decir, a x la pongo acá. Y aquí es la razón por la que les dije no desarrollen el cuadrado. Porque si desarrollan puede que se confundan un poco. Mientras que aquí vean, como sé qué es lo que está dentro del cuadrado, ya sé que solo debo colocar 3 cuartos aquí adentro. Se acabó. ¿Y qué pongo en la mitad? También el signo de la mitad, en este caso el más.
y se acabó. Y ahora, pues, para la siguiente parte, lo único que debo hacer, lo que sobró en la parte derecha, en este caso, que si se fijan solo son numeritos, pues netamente es realizar la operación, ¿no? Que sería hacer -1 menos el 3 cuartos al cuadrado, ¿no? Que eso de ahí como tal nos da un -25/16. Ya, listo. Bien, entonces, una vez tenemos esta partecita de acá, déjenme, le voy a poner un poquito más pequeño y le voy a separar de acá para que no confundamos esto de aquí, esa parte del procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces, una vez tenemos este apartadito de acá, lo único que realizamos ahora, pues es en realidad bastante fácil. Si se fijan, aquí tengo un cuadrado, aquí tengo una resta. ¿Qué apartado de factoreo vimos hace un momento igual? La diferencia de cuadrados. Y tal vez alguien diga, profe, pero yo solo tengo un cuadrado y una diferencia. Yo no tengo otro cuadrado. Ajaja, ¿qué les decía yo? ¿Qué pueden hacer? Si es que no ven el cuadrado a simple vista, sáquenle la raíz a ese término y eleven al cuadrado. Y ahí tienen automáticamente, vean, diferencia de cuadrados. Y si es que pueden desarrollarlo de adentro, ya les dije, háganlo nomás en lo de la raíz, ¿no? Entonces nos quedaría este paréntesis que es x más 3 cuartos cuadrado y menos. La raíz se puede distribuir tanto para arriba como abajo y nos quedaría 5 entre 4, ¿no? Y esto al cuadrado. Y vean, ahí sí, tengo clarito una diferencia de cuadrados. ¿Y qué pasa con la diferencia de cuadrados? Que una diferencia de cuadrados me otorga dos paréntesis, que ponía adentro de cada paréntesis lo que está dentro de cada cuadrado. En este caso sería el x más 3 cuartos y el 5 cuartos de igual manera por acá. Y los signos como se me venga en gana, habíamos dicho, ¿no? Entonces le voy a poner en este caso menos más, ¿ya? Poniendo un poquito de alternado lo que ya hicimos anteriormente. Entonces, ¿ahora qué me resta hacer? Pues solamente hacer las operaciones entre las fracciones y ver si es que puedo simplificar algo. Entonces, ¿qué me quedaría al hacer esto de acá? En el primero me va a quedar x menos un medio, ¿no? ¿Por qué razón? Hago 3 cuartos menos 5 cuartos. Recuerden que si hago operación entre fracciones con mismo denominador, mantengo el denominador y solo opero los numeradores. 3 menos el 5 es 2 y 2 para 4 es 1, el un medio que les anoté. Para el siguiente nos va a quedar en cambio x más, y aquí más de lo mismo, ¿no? Mantengo el 4 y sumo los otros, que me quedaría 3 más 5, esto es 8. Y 8 para 4 no es nada más que un 2. Ya está. Y ahora tal vez digan, profe, bueno, ya acabó de obtener todos los factores como tal, pero si usted se fija con lo que hizo anteriormente, no le salió, diga alguien, ¿no? Diga, bueno, le salió el paréntesis x más 2, pero ¿qué pasó con el otro? Y es que, muchachos, ese numerito que habíamos sacado como factor común nos sirve para expresar la partecita final de una manera más simplificada, ¿no? Porque usualmente no es muy bonito dejarle fracciones adentro de estos factores, ¿no? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer por acá? Pues usualmente lo que mejor vendría a hacer es distribuir el numerito para donde tengo fracción, para que desaparezca esa fracción. Y si se fijan, nos va a quedar 2x menos 1 y x más 2. Y ya está. Ahí sí, si se fijan, vamos a verle por acá, le voy a copiar y vean que efectivamente hemos sacado lo mismo, ¿no? Obviamente está cambiado el orden de los factores, pero recuerden que en un producto yo puedo modificar el orden como yo desee, ¿no? Directamente. Esa es la propiedad o, bueno, el axioma conmutativo del producto. Bien, y ahora sí, una vez tenemos visto ya todo, esto es lo importante que deberíamos considerar. Ya solamente veamos cómo aplicar el binomio al cuadrado, que es el producto notable que yo considero en realidad el que más deberíamos acordarnos y de hecho casi que el único para poder resolver lo que nos van a poner aquí en el curso. Entonces el último, ahora que viene acá, el apartado de productos notables. Notables. Bien. Entonces, el que les voy a mencionar, el que ya medio les adelanté anteriormente para poder explicar el apartado de la completación, es el binomio al cuadrado. Es lo que directamente nos otorga, que habíamos dicho, es lo que nos otorga al desarrollar un TCP, un trinomio cuadrado perfecto.
A ver, entonces, ¿cómo tiene la forma general? Ya habíamos dicho, es un binomio, dos cositas que están sumándose, restándose adentro y que están al cuadrado. Y decimos que es primero al cuadrado más menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, aquí pongámonos cualquier ejemplo. Aquí lo puedo hacer tranquilamente con cualquier cosita. Entonces, pongámonos, por ejemplo, el 2y más, pongámosle el 3z, ¿ya? Al cuadrado. Entonces hago primero al cuadrado, 2y al cuadrado es 4y cuadrado. Signo de la mitad más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, 3z al cuadrado es 9z cuadrado. Bien, y desarrollo lo que pueda, que sería 4y cuadrado. Aquí puedo hacer la parte de signos y numeritos. 2 por 2, 4 y 4 por el 3 es 12. YZ y más 9z cuadrado. Y ya, se acabó. Esa es la manera en la que se desarrolla rapidito un binomio al cuadrado. Bien, entonces ahora que ya sabemos de manera general lo que es en realidad lo básico, podríamos decir, para aplicar, pues podríamos hacer tranquilamente cualquier cosita que nos pongan en el deber, incluso en la plataforma del aula virtual, ¿no? Entonces, hasta aquí la parte de lo que vendría a ser lo básico para poder empezar con los siguientes temas y sobre todo con este de aquí de ahorita, ¿no? Que es la parte de expresiones algebraicas, factorización, productos notables y realizar alguna operación entre expresiones algebraicas directamente, ¿no? Entonces, hasta ahí esta primera parte.